Diamela Altit es una de las escritoras chilenas más valoradas en buena parte de Occidente, por lo menos. En realidad sus obras han sido traducidas al inglés, francés, finés, portugués, italiano y griego. Ella es profesora de literatura en la Universidad de Chile y en la Universidad de Nueva York, y profesora visitante en las universidades norteamericanas de Columbia, Berkeley y Stanford. Ha recibido premios como el iberoamericano José Donoso, José Luis Martín, Municipal de Literatura, mencioné alguno. Y su novela Jamás el fuego nunca fue seleccionada como uno de los mejores 25 libros publicados en español. Pero ella se define como outsider y sobre todo como lectora, un ejercicio que practicó desde muy temprano en su vida. A ella le interesa, como ha dicho, todo lo que está a contrapelo del poder. Y con humor ha dicho que cuando debutó con Lumpérica en el año 83, me gané la fama de autora impenetrable y ya no hubo manera, ni escribiendo un bestseller romántico remontaría eso. Eso dice ella. Ahora arremete con Sumar, una novela sobre una marcha interminable de vendedores ambulantes hacia la moneda. Vamos a hablar de eso con Diamela, que ha venido hasta acá, del Fin del Mundo, María José Navia y Marco Antonio La Parra. Nos vemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. No somos piadosas. Mi tocaya se afirma los riñones con las manos. Se me van a caer, dice, y después se ríe. Me imagino la fortaleza inamovible de sus riñones, el par que tiene. Existe una nube que se expande agobiada por la omnipotencia de su captura. Parece invisible aunque porta una materialidad abrumadora. Una nube inubicable para nosotros. Está radicada arriba o abajo, o entre los intersticios de un subterráneo, o en la síntesis proteica de una comida espacial. Mi tocaya, sentada en la cuneta, ahora se aprieta las sienes. Se me va a reventar, dice, la cabeza, pero ya vamos a alcanzar a la moneda. 1, 2, 3 meses. Ya no sé cuánto nos falta para completar los 12.500 kilómetros que acordamos en la asamblea y así culminar nuestra marcha en los 370 días exactos, me dice. Imagínate, dice, que ni siquiera me acuerdo en qué día estamos. Pero yo ahora necesito descansar un rato para que no me explote, dice, este cerebro que me asfixia. 12.500 kilómetros. ¿Por qué ese número? Mira, 370 días. ¿Qué cábala hay ahí? Bueno, en este libro hice un viaje también marché por el tiempo, por decirte, y es la gran marcha china. Ya. Que marcharon 12.500 kilómetros durante esos días. Eso fue lo que marchó Mao, con muchos muertos y pero llegaron, digamos, ¿no? Entonces tomé ese referente. Pero sin necesariamente, no es necesario que alguien sepa eso. No, era necesario para mí nomás. Sí. Claro, como tu inspiración, porque tú dices, esto es como una metáfora y además que lo que tú dices es cierto. Yo me acordé por una obra de Marco Antonio, dice, siempre se ha marchado, la gente siempre, pensando en Chile, por ejemplo, siempre ha habido marchas. Tú mencionas una concreta, yo me acuerdo de la marcha de los niños. La cruzada de los niños. La cruzada de los niños de la calle, que después sacó Finisterra en la obra de teatro en español. Y la cruzada de los niños de Marcel Schwab, digamos, que retoma la cruzada original. Pero acá, yo pensaba, esta es la marcha china, ¿no? Por la medida. Yo decía, ¿qué distancia estamos viendo? Digamos. Y también la distancia de Chile de los núcleos de poder. Esto que queda, yo pensaba en un eje, ¿no? Colocando un compás. ¿Qué lugar queda a esa distancia de Chile, ¿no? Y pasa por todos los centros europeos de poder, digamos, y los 370 días, bueno, tú lo aclaras, y una de las cosas interesantes de la novela es la superposición de datos, ¿no? Que al mismo tiempo está estos ambulantes, pero son ambulantes de la calle, pero hablan de pronto súper culto. Mencionan ciertos así
Claro. De pronto no, o sea, de pronto muy coloquial. Exactamente, y eso construye una narración muy particular. Y ¿por qué escogiste la marcha? Tú siempre has tomado temas de ese orden, ¿no? O es el hospital o el supermercado, digamos, vas haciendo metáforas de este país y con eso de Occidente, ¿no? Fíjate que francamente no sé, no lo tenía en mi cabeza como un programa o algo que estaba pensando escribir. Pero algo de haber detonado, digamos, esto. Fíjate que tal vez lo único que me llamó la atención desde el punto de vista sociológico fue que en Concepción leí hace años atrás que se había puesto una multa a la gente que le compraba ambulantes, ¿no? Lo encontré insólito. Hay una escena en que se asusta el cliente, sí. Entonces tal vez eso me dejó los ambulantes en la cabeza. Sí. Ya, pero también quise hacer algo no necesariamente real, porque hasta ahora los ambulantes no han marchado, ¿no? No. Claro. Que yo sepa, a lo mejor han marchado, pero que yo sepa, no ha habido una gran marcha o mínimas marchas de vendedores ambulantes. Entonces, no era realista, sino que fue algo que se me instaló y pensé, pero sobre todo está pensando en los flujos, lo móvil. Eso que no. Pero no era también detiene. por pensar otro tipo de economía, o otro tipo de circuito económico que se escapa un poco del circuito oficial de gente que vende, no sé, en supermercados, en centros comerciales. Los ambulantes como que están a ese margen. En ¿no? el margen, claro. Eso es interesante porque ellos comercializan todo lo que llaman la globalización desde abajo, Claro. que está en las ferias libres, en distintos lados. Los coleros que llaman. Sí, hay un gran estudio sobre la globalización desde abajo, donde venden cosas que traen desde China, Claro. básicamente. Entonces hay mucho que opera toda esa mercadería, que son, por ejemplo, indígenas, de pueblos quechuas, o básicamente que viajan y se instalan en China. Es muy interesante. Y de ahí de China mandan a su gente, digamos, muchas cosas, ¿no? Eso está más o menos hace como 15 años pensado, ya como instalado como la globalización desde abajo. Y entonces está todo este tema de la copia, que me parece muy... La copia de las marcas, de las zapatillas. Sí. Entonces, ahí hay clásico, un mercado de símil, que es muy interesante, fíjate, me parecía. Y que va atentando al mundo de la marca, ¿no? Que la marca a veces al revés, a veces el Caimán cambian una letra. Una pura letra. Pero se dejó de cambiar la letra y ahora es igual. Sí. Igual. Sí. Entonces eso es interesante como circulan las marcas y en cierto modo se duplican en sectores más vulnerables y en sectores altos, andan todos con la misma cartera. Claro. Entonces, en la misma cartera pasa las zapatillas, exactamente, en fin, todas las cosas. El reloj de lujo. La tecnología también. Bueno, aquí de hecho tú hablas, por ejemplo, los drones, que es una de las cosas que le preocupa a Aurora, que es tu protagonista, con su tocaya, que se llama igual. Y esto de los drones transparentes, que les preocupa de que los estén vigilando, que los vayan a atacar. Queda toda una obra media como de apocalipsis, ciencia ficción, que me parece súper interesante. O sea, mencionas también a los zombies, uno también podría ir por ese camino, y estos personajes que a ratos decía que estaban dentro de la nube, yo me imaginaba como la nube de Apple, ¿cierto? De cloud, como ser datos, y habla de archivos fracasados, entonces más como la transmisión de la información, la marcha de la información. Archivos del fracaso, digamos, claro, los archivos del fracaso. Que es precioso, y hablas en un momento como de otra globalización, y creo que también se ven en el uso de referencias que haces, estás todo el tiempo haciendo referencia a cosas que pasaron en Surinam, ¿cierto? Autores, como una suerte de enciclopedia global, no sé, a mí me recuerda, claro, como la transmisión de información rápida en redes sociales o en internet, ¿cierto? Que vamos de un link a otro y de pronto funciona ese universo acá, esta constelación muy, muy, muy bonita y muy poderosa. Y estos bebés nonatos. Los nonatos. Los cuatro nonatos. Hijos nonatos, perdón. Esas intervenciones sobre el cuerpo que tienes tú habitualmente, digamos. ¿Dónde salieron estos nonatos? Fíjate que se instalaron también, llegaron.
en la cabeza. Por supuesto no los tenía programados, pero los dejé crecer, digamos, ¿ya? Ya. Aunque parecían un poco también de nuevo no realista porque pueden estar en la cabeza, puede ser pedazo de cerebro, pensamiento y también la esperanza. Sí, claro. Que podría, los que portan, digamos, la bandera de la esperanza para esos sectores más touché, ¿no? Más tocados por los sistemas que son muy complicados, ¿no? Como ahora estaba viendo esos niños que están separados de los padres adentro de jaulas. Sí, Entonces tú eso lo ves, no es una cosa primitiva, sino que es una cosa actual. Entonces también pienso que tendría que haber una esperanza para eso. Entonces ahí vi los nonatos como algo parlante, y es como pero a ver, lo que quiero decir es lo siguiente, que yo no puedo hacerme, o sea, yo no tengo la interpretación de la novela. Todo lo que hablo es el deseo que tuve cuando la escribí. Ahora, si eso está en la novela o no, a lo mejor no está, pues son cuestiones con las que tú, una vez que aparecen, van empoderándose en la novela, van creciendo, y tú caminas con ellos, y hasta que al final esos nonatos podrían tener alguna función, por decirte. Pero no sé, porque tú sabes que entre la escritura y el deseo hay una... Bueno, tú lo sabes perfectamente, y tú también, María José, seguramente tú también, entre el deseo de lo que uno quiere lograr y lo que logra, de repente hay un abismo, ¿no? Entonces, yo no me atrevo a decir que es eso, sino que es lo que yo pensé. Sí. La pregunta es de dónde apareció. Claro, de dónde apareció. Claro, apareció y de pronto yo tengo una cierta política de escritura que los dejo, ¿ya? Y trato de entender por qué aparece lo que aparece, tiene que aparecer, o yo escribí un libro también de mujeres de 200 años. Yo dije, pero bueno, dejémosla. Claro. Entonces tienen 200 y ya tienen 200 años. Eso está en... El libro escribí sobre cuando se cumplieron los 200 años de el impuesto a la carne. El impuesto a la carne, sí. Cuando se cumplieron 200 años de la independencia, entre comillas, sí. Claro. Entre comillas. Entonces, esos nonatos se fueron instalando en ella, pero termina perteneciéndoles también a todos. No hay propiedad tan tajante. Son nonatos del grupo, nonatos. Pero además de la esperanza hay como una alerta, una suerte de llamado de atención, yo sentí, porque se hace una reflexión sobre estos nonatos que piden cosas, que quieren cosas, y que dicen que los hijos siempre, su palabra favorita es dame, ¿cierto? En un momento que lo subrayé, entonces yo me sentí interpretada. Esta alerta como al consumo desesperado, otro tipo de deseo tal vez, no sé, pero que está ahí también ese germen, como estos nonatos, pero que son también un germen de consumo y de quién sabe qué va a pasar también con eso. Sí. Es que yo tengo un poco humor negro también. Hay harto humor negro. Sí, hay humor negro. Sí, siempre he tenido. Entonces lo dejo nomás porque estos nonatos piden tecnología. Claro, también piden de y cosas. wifi, y hablan de los tablets y todo. El niño consumista. El niño consumista, claro. y la moneda en minúscula, que juegas con eso, que permite una cantidad de juegos. Pensaba, en la casa de gobierno. Sí, claro que sí. Sí, es la casa de gobierno que se llama así porque antes fue la casa de gobierno. Claro. Y también el capital. O sea, impresionante. Ahí está el juego, ¿no? Y también el juego de tía, deme una moneda, que es algo que se repite todo el tiempo, la monedita. La monedita. Eso es los chicos que te dicen una moneda. Una monedita, tía. Claro, que es un paisaje. Van a llegar a la moneda, y la moneda es también la miseria, digamos, también el mendigar, digamos, la condición la moneda, de estar en una especie como de paracapitalismo, el que se produce ahí, en este mundo de la copia, ¿no? En este mundo que imita el capitalismo. Entonces, esto de que hablabas de la imitación, que está muy sutilmente tocado. Yo siento que uno ve las veredas llenas de cosas de marca, pero toda esa evolución muy discreta. Los personajes están viviendo esto y uno se da cuenta que podrías haber gastado
a los Bret Easton Ellis y American Psycho, digamos, una cantidad de marcas y numeraciones. Yo me acuerdo en Tokio, que de repente por A.B.O.C. en un viaje que me tocó hacer, me sumergí en lo que era el subterráneo de las falsificaciones. Y colgaban los relojes Tag Heuer, los relojes Rolex, falsos, idénticos, todo un montón de cosas falsas. Era un auge de lo falso que quizá incluso era más fascinante que lo verdadero. Entonces me preguntaba, ¿qué es lo verdadero? Es interesante ese mareo, ese mercado, ¿no? Y esa cierta burla también, porque eso es muy barato y lo otro es extremadamente caro. Extremadamente caro. Un choque ahí de precios que es alucinante. Te demuestra lo banal también de pagar cuando te compra la falsificación y se acabó. Y se acabó, ya está. Y tienes absolutamente banal. Ahora, la portada, estábamos ahí en discusión, la portada de Sumar, hay dos cosas, ¿no? El título, Sumar, que tiene que ver con la industria Sumar, que tú pones una carta al comienzo, pero también es sumar. O sea, otra vez el juego, la moneda, el número, ¿no? Cuánto es más, cuando se suma, o sea, que está haciendo suma. Hay matemáticas, o aritmética más bien dentro de la novela, ¿no? Entre la marcha, la asamblea, el número, o sea, la moneda. Y este animal hemos discutido quién es, digamos, es un perrito de la pradera, yo me acordé de los Lemmings en sus marchas suicidas, pero tú lo elegiste. La Lottie Rosenfeld, como siempre, una gran amiga y gran artista, hizo la portada, ¿ya? Y entonces, conversando con ella, le hablé del viejo topo de Marx, esa fuerza social que va por debajo de manera incesante, esperando aparecer, ¿no? Esperando aparecer. Y ahí precisamente ella tomó un topo apareciendo, la aparición del topo. Entonces, lo tomé también como una referencia completamente personal, no necesariamente explícita, ¿no? Lo del topo, porque me pareció que funcionaban estos ambulantes que son siempre una categoría muy invisible social, como sujetos sociales me refiero. No tienen peso social, no es ni el chofer, ni el vendedor de la tienda. Porque no son un grupo, son un agregado social, en el fondo. Entonces pensé en eso, en ese grupo que podría emerger, pero que portan un cierto poder, que es lo que tú dices, el poder de la falsificación, el poder de quebrar los precios, porque la gente les compra porque son más baratos. Entonces, como sea, ¿no? Sí, como nos pasa con los libros. Sí. Cuando uno encuentra que piden firma y tú me dices, pero esta es una edición pirata. Bueno, y los piratas tienen una fascinación también, ¿no? Pues, tiene un tema. Claro. Entonces, ¿cómo eligen los piratas, digamos, un mundo paralelo? Sí, que es un servicio interesante el de los ambulantes para quebrar un poco la magra canasta de la gente, ¿no? Que puede comprar algo más barato. Yo sé que genera un ilegalismo. Eso lo tengo claro. Sí. Pero el ilegalismo está en todas partes también, ¿no? Incluso en los sitios muy estructurados. Entonces, no habría, y además tienen una función visual en la ciudad. Los ambulantes. ¿Qué sería la ciudad sin ambulantes? Que ellos lo hacen notar un poco. Tenemos que ir a una pequeña pausa, pero volvemos enseguida. Espérenos, ya venimos. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Yo quiero decir, estábamos aquí con Diamela del TIT, muchas gracias, con Sumar. Hay una cosa que, bueno, está, como dices tú, llena de humor negro, de humor en general, porque yo noté varias cosas. Por ejemplo, cuando empiezan a discutir, hacen muchas asambleas, aquí hay como una réplica, como dices tú, no son grupos porque son agregados, o sea, no se podrían agrupar y tienen un dirigente acá, ¿no es verdad? Entonces, le decía,
te falta vereda. Es como cuando le dicen, le falta calle a este político. Me hizo tanta gracia, le falta vereda. Porque el ambulante es eso, es una persona que usa la vereda. Lo suyo es eso. Y que puebla la vereda, y si llueve se llena de vendedores de paraguas. Así, están como obedeciendo a la necesidad de la sociedad, de la sociedad donde está el otro personaje que el paseante. Si nos pusiéramos entre Benjamin ahí con el plan. El paseante se encuentra con este mundo, digamos, ¿no? Y ahí hay algo, bueno, está en todo tu material, siempre hay dos cosas, ¿no? Yo siento que hay algo documental, y siempre, o sea, estoy pensando en tus obras extremadamente documentales y preciosas como El Padre Mío, como el otro texto, Puño y Letra, El Infarto del Alma, trabajado con la Padre Rasuri. Entonces siempre hay algo testimonial que muy inquietante, ¿no? Y lo otro es algo performático, como que el escribir esa novela es un nivel de riesgo, o sea, tú entras y te arriesgas como escritora, digamos, ¿no? No estás haciendo las paces con el lector, digamos. Esto no, yo creo que Sumar no tiene nada de impenetrable, pero está lleno de amables códigos, digo amables porque están puestos amablemente, citas que tú dices, pero ¿cómo tú rompes con el realismo? Tú dices, rompes con el realismo e instalas una mirada extraordinariamente interesante sobre el pre-protocapitalismo de este mundo de la cera, ¿no? Que es lo interesante. Y ahí me surgió una pregunta que estoy haciendo a menudo yo a los escritores que están trabajando en esta área, ¿no? ¿Hay vida más allá del neoliberalismo? Yo pienso que sí, porque debería haber, porque estoy pensando en países como Finlandia, que efectivamente son liberales, pero no neoliberales. Entonces todavía el Estado tiene una fortaleza inmensa, en Dinamarca, etcétera, tú lo ves en el sistema de pensiones o en los servicios de salud. La gente que está enferma o vieja, que vive sola, mandan enfermeras por el Estado, por el tipo de impuestos que pagan. Claro. Tengo entendido que no sé si en Finlandia o otro país, incluso las multas de tránsito se pagan de acuerdo al ingreso que tiene cada gente. Es decir, una gente que tiene más bajo ingreso, su multa de tránsito es más baja que la... Mira qué interesante. Entonces yo creo que hay sociedades que están fuera de esa esfera, todos países nórdicos especialmente, claro. ¿no? O Inglaterra tiene salud gratis, no, la salud privada es la zona más de desprestigio de salud, porque los enfermos privados consiguen atenderse en hospitales públicos, porque tienen mejor tecnología, mucho mejor tecnología. Entonces, se ha reforzado esta oferta. Eso es así, la lleva la salud pública, a diferencia de acá. Entonces, creo que nosotros hemos sido un poco domesticados y colonizados por una naturalización del neoliberalismo, pero hay países que funcionan muy bien con otra estructura humana y ética sobre lo que significa el espacio común. Entonces, sí, yo creo que sí. O sea, ¿va a llegar esta marcha a ver Ojalá. eso? No sé. ¿Va a violentar esa moneda? Pues siempre están empezando de nuevo, pero no sé. Habría que ver, porque si no, no se trata de tener efectos, ¿no? Me parece un poco pragmático tal vez, sino de mantener un horizonte. Yo creo que si se pierde ese horizonte social, y estamos bastante jodidos, porque este sistema se ha naturalizado, se ha dicho que las cosas tienen que ser así, y hay partes, sinceramente, que no son experiencias socialistas ni nada por el estilo, que efectivamente la vida tiene otro relato, completamente distinto. Ahí no están estos ambulantes. no es necesario, o si están más protegidos, tal vez. Están más protegidos, sí. En Suecia había, me acuerdo, y muchos eran
inmigrantes, claro. inmigrantes latinoamericanos, digamos. O en general, digamos. Claro, o África. Porque es que yo me quedé pensando en esto de también hacia los tramos final, como con la entrada de los vehículos se transforma en una especie de autopista del sur amenazante, digamos, ¿no? Como Blade Runner, así claro, como... Claro, que eres competidores de autos, con sus autos medio estartalados. Como Mad Max, así. Mad Max eso era, pero no era Blade Runner. Mad Max era mi referencia. Sí. Y mezclado con la idea de los zombies, ¿no? Que está muy ligado a los zombies, a ese consumo, digamos. O sea, el zombie al mall, una imagen... O esta persona cansada, agotada y como... Claro, agotada por el sistema también. Claro, tampoco quise evitar, digamos, la pugna, incluso en todo sector que trata de construirse estructura. Existen pugnas internas de poder. Eso está muy bien relatado. Quise pensar porque siempre es tan asombroso que cuestiones que parecen muy interesantes se fragmentan. ¿No? Sí. Y eso, por supuesto, sirve a la hegemonía, pero porque trabaja esa fragmentación por donde no hay mucha ganancia, no hay dinero, pero se fragmentan por pugna de poder. Bueno, en todas partes, pero también en estos lugares más vulnerables, donde no hay dinero, no hay nada que ganar y sin embargo el poder entra y fragmenta. Bueno, el ambiente literario, todos los ambientes. Hay ilusión ahí también, como una cosa que uno ve en la calle, en la esquina, digamos, cómo se disputa una esquina. Sí, claro. De pronto tú dices, ¿qué pasó aquí, digamos? Sí, a propósito que ayer hablamos de la librería de Penelope Fischer. Es curioso porque yo ese libro que es película ahora, Isabel Coixet lo hizo, también básicamente lo que hay es una disputa de poder y como dices tú, es súper mínima, en un pueblo chiquitito, una mujer que quiere una librería y la señora que tiene mucho poder no tiene ganas porque quiere poner no sé qué. Y esta tienes el poder por el poder, ¿me entiendes? No sé qué te importa. Fragmentación. ¿No? Y se producen los grupos se tienden a fragmentar. Eso lo describes muy bien, ¿eh? O sea, no quise poner como una cosa perfecta. Claro, idealizada. Porque no existe, claro. No existe. No sería, y además se te acaba la fuerza dramática del material. Sí. Ahora, ¿qué autores están detrás? Que hay varios, ¿qué autores yo están leyendo? ¿Qué cosas? Es que a lo mejor no es así, pero yo leí esta palabra y yo dije, esta es la Marcela Paz, Papelucho. Mira, por favor, me dijo, se quedaron muchos tácitos en la última asamblea. Le dije, este es Papelucho. ¿O no? De drújula. Tácito. Es posible, claro, porque uno no ¿cómo explicarte? No es tan consciente. Claro, se insertan en uno lecturas que de pronto aparecen de manera menos controlable y menos pensadas, ¿no? Y que tú has leído siempre, como decía, tú digas siempre. Entonces, trabajé, bueno, estaba leyendo, sobre todo he estado leyendo literaturas locales, porque me interesa seguir lo que se hace acá, pero también de repente leí una novela, pero que no está necesariamente en esto, que es una novela no me recuerdo el nombre, de una chica que ganó el Goncourt, que es de ascendencia marroquí, me parece. ¿La canción dulce? La canción dulce. De la niñera. Que me parece bien cómo maneja el ritmo de la novela, porque a veces alguien tiene una fuerte, no todo, pero tiene una fuerte manera de operar dentro de una novela. Se llama Leila Slimani, creo. Sí, pero ella trabajó muy bien el tempo de la novela, ¿no? Entonces me pareció, de lo que he estado leyendo, de lo que he leído últimamente, me pareció poderoso cómo manejó el tiempo. Me pareció bien. ¿Ya? Sí, porque efectivamente está, como dije yo, es una marcha sin fin, pero sí transcurre en el tiempo, digamos, sí van ocurriendo situaciones, se mueve de alguna manera. Y en esa novela el crimen está dicho en la primera página, es decir, no es que hay un suspenso para esperar el crimen, sino el crimen está y arranca con eso. Pero sin embargo sigue
el hilo, por decirlo, es por ocupar un término teatral, el hilo de la sangre. Sí, claro. Y mantiene una tensión, fíjate. Sí. A pesar que ya sabemos cómo se va a resolver, de qué se trata, etcétera. Pues tiene la inteligencia de la estrategia literaria de ponerlo inmediatamente. Entonces me pareció, como tejió esa novela, me pareció interesante, fíjate. Por ejemplo, pero también estoy leyendo otras cosas, estaba repasando a Fanon, leyéndolo de nuevo. Mira. Con Máscara Blanca, Piel Negra, Máscara Blanca, que es un texto medio poético también, de Fanon, donde no renuncia a la poesía para hablar de lo racial, que es muy fuerte, que es muy fuerte. Entonces, no tan directo, pero tiene que ver también con los ambulantes en otro registro. Sí. Uno tiene que unir, ¿no? Y leyendo también historia, porque eso, la marcha me llevó a pensar, a investigar, y vi que había una marcha, quise saber cuál era la primera marcha, y era hacia la moneda, y fue la marcha del hambre. Pero sí, ¿eso cuándo es? A principios del siglo XX. ¿La huelga de la carne? Es la marcha del hambre. Son la gente cuando en ese momento, a principios del siglo, los problemas eran espeluznantes. Pero lo que había ahí más completo era una tesis de una persona, que fue la que leí. Entonces leer estos documentos chiquititos, y además todos estos nombres los saqué de ese tiempo. Aurora Díaz, Casimiro, todos eran dirigentes menores que la historia los va olvidando. Y la Ángela Muñoz era una feminista anarquista de la época del anarquismo. Entonces quise tomar esos nombres, pero tomándolos como de un cierto, no digo basurero, pero de un cierto excedente de la historia. Eso trabajé, excedente y saberes excedenciales, inútiles también, mucho. Entonces ahí pude construir esos sujetos que tuvieron más ímpetu, porque los saqué de esa investigación. Dije, bueno, a veces yo he sacado nombres de otros lados, pero no es primera vez que lo hago. Pero aquí eran todos dirigentes súper menores. O el dato de que un diputado mató a un senador. No, yo tenía idea. No tenía idea. Tú lo mencionas aquí, y eso ya es tal cual. Tal cual. Pero la verdad es que yo no tenía idea, sino que pensé el crimen político, y busqué eso, me traté de ver dónde estaba, y está. Era efectivamente, y hay muy poca literatura sobre eso, fíjate, porque quedó obturado. No conviene que un senador mate a un diputado y murió, porque tú sabes que la historia es muy potente en los crímenes ilustres. Bueno, este quedó. Entonces también es interesante ver cómo la historia deja historias poderosas, como el senador matar a un diputado. Un diputado mata a un senador. Entonces es muy interesante pensar la historia de los nombres, de los saberes, cómo se van cayendo, otros se van subiendo. Entonces fue interesante ver estos personajes menores, pero mira, a veces hay una mención mínima a la Aurora Rojas, que me parece que es la secretaria de una organización. O mismo Casimiro, que lo sacan con la ley del machete, lo sacan de Chile. Hablan de la ley del machete acá, pero por el colombiano. Claro. Pero en realidad el que se lo aplicaron fue a Casimiro Barrio, para echarlo. Entonces interesante, me parece interesante la literatura como experiencia, eso, como experiencia, y jugar con los límites. Y es una experiencia leerte también. Ahora, estamos al final del programa. ¿Tú ibas a recomendar algo? ¿Trajiste algunos juguetes para nuestro público? Siempre algún juguete. No, esto sí lo leí, que se llama El lugar del cuerpo, que es de Rodrigo Azbún. Yo recomiendo mucho a Rodrigo Azbún, un escritor boliviano
que tiene una novela que se llama Los Afectos, que es muy favorita mía, pero esa es su primera novela y que ahora la van a reeditar, que se llama El lugar del cuerpo y es muy sobre un abuso, pero Rodrigo tiene una sensibilidad muy bonita y muy fino para escribir. Y estoy leyendo estos ensayos de Marcelo Cohen, Notas sobre la literatura y el sonido de las cosas. Es un tipo muy interesante. Un tipo muy lúcido y brillante y lo estoy disfrutando mucho. Son juguetes que entran. Nosotros a Yamela, digamos, de todas maneras, sumar, que suma. Y bueno. Y que nos dio bastantes claves, igual, de la novela. Claves, uno la puede leer igual sin saber estas claves. La verdad que es de tus textos menos oscuros de Luperi que aquello que era más performático. Aquello de que nunca más. De publicar era una performance. El tiempo en que publicar era performático. Era performático. Era demasiados años. Por suerte, algo que se pueda. Bueno, vamos a las veredas. Vamos a las veredas de este mundo. Entonces, gracias, Yamela. Muchas gracias a ustedes y me alegro mucho por este programa luminoso que tiene. Gracias María José por acompañarnos otra vez. Siempre. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Este libro se los he recomendado mucho. María José, porque estaba finalista el premio municipal. A lo mejor cuando lo veamos ya se va a saber o no, qué sé yo. Pero yo lo sigo recomendando. Está nominado a otro premio, no al municipal. Ah, perdón. ¿Cómo será la emoción? No al premio de la Academia Chilena. Nada más. Pero, o sea, va a participar en el premio municipal, pero no está ni remotamente en la lista de nada. A la mesa llena de nominados premios también. Pero por si acaso. Al premio nacional, pero no vamos a hablar de eso. Se va el programa, se va. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, chao. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura.